Señor, adora, Señor, esta noche. Está aquí en presente, va a bendecirnos vida. Camino soy una reunión y nadie está presente. Su gloria está aquí, adora a Dios. Dice, Señor, más bien bocas para recibir una bendición de vos, Señor. Dios, vos está grande, vos está maravilloso, vos está santo. Ya, Señor, estamos aquí, Señor. Hasta mi vida aquí, Dios mío, Jehová. Papia con mi vida de noche, Dios mío. Iglesia, adora, Señor, de noche. Papia con vos, Señor, aleluya. Dice, Señor, vino que va back manera más bien, Señor. Pero me quiere recibir una bendición especial de vos, Dios. Tata, glorificamos mes. Glorificamos mes, Dios mío. Glorificamos mes de manera especial de noche, Tata. Del nombre de Jesús, aleluya. Danke, Señor, danke, Dios. Gloria, Señor, un fuerte aplauso de noche, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios está maravilloso y Dios está precioso. Vos venir a casa, Señor, de noche. Y Dios bendiga a mi hermana ricamente. Y cada uno de visitarnos de noche también da bom venir a casa, Señor. Cada uno de sintonizarnos vía internet también nos está declarar bendición de Dios en la vida a la noche. Amén. Y María mi hermana Anzal, nos supervisor, el reverendo Clemente Vergara, que es supervisor de Caribe y de Guyanas y de Martinique. Amén. Anualmente está visita cada un de obra para que avance de obra para, amén, compartir de lo cual Dios está haciendo otro camino. Obra y movimiento misionero mundial, no te obra que en Bonaire, no es una obra mundial. Y nos siempre viaja diferentes caminos para compartir con nosotros. Bendición que Dios está así rond el mundo. Amén. Es un que no está comprende español. Es una habla papiamente, no comprende español. La que es ujerza, no te bota un ende traducir banibo. Es un de Haití que no está comprende español también. Nos hermano Axel que yo vaya para basic. Para botar un ende banadinan. Para tour, para traducir, para nos tour por recibir lo cual Dios tiene para nosotros esta noche. Amén. Dios menciona mi hermana para mí un privilegio de hablar con nosotros, los pastores, profesor, reverendo Clemente Vergara. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Señor les bendiga otra vez. Cristo vive, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? A su nombre. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él está con nosotros. La palabra, pueden tomar asiento un minuto, amados hermanos. Bendito sea el dulce y maravilloso nombre del Señor. Le damos al Señor toda la gloria, porque Él se merece la gloria, la alabanza, la adoración y toda la gratitud. Amén, mis amados. Estamos contentos porque servimos al Señor. Porque Cristo vive en nuestros corazones. A Él sea toda la gloria. Gracias le damos al Padre porque nos concede esta bendición tan hermosa. Gloria al Señor, me gozo en esta noche de estar aquí nuevamente en nuestra iglesia aquí en Bonaire, con todos ustedes, gloria a Dios, y poder saludar, bendito el nombre de Cristo, a vuestros pastores, reverendo George Menchey y a su esposa, la hermana Zoraida. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Un abrazo en el Señor en esta noche para ellos. También a cada uno de los líderes y a cada uno de ustedes un abrazo en Cristo. Les saludo en el Señor. Quiero que reciban saludos también de mi amada esposa, la hermana Gladys. Me pidió que los saludara a todos ustedes. Ella les ama y ora y clama, y allá en Curazao les amamos mucho. Clamamos y oramos por ustedes, amén. Así como ustedes oran por todos nosotros. Es una bendición grande. Me gozo grandemente de traer estos saludos. También saludos de mi hermano Rómulo. Él ayer y hoy me escribió y me dijo: salúdeme a los pastores allá en Bonaire, hermano George, hermana Zoraida, y a toda la iglesia. Así que reciban saludos del hermano Rómulo en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Y también los oficiales, hablé ayer con el hermano Antier, estuve hablando con el reverendo Jorge Humberto Henao. Gloria a Dios, ustedes le conocen, la mayoría aquí conocen al pastor Henao, uno de nuestros oficiales a nivel internacional también. Y
me dijo, salude a los pastores allá en Bonaire y salude a la iglesia. Así que reciban saludos también de parte de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Y traigo saludos de Aruba. La semana pasada estuve en Aruba y la iglesia en Aruba, la congregación y los pastores envían saludos para todos ustedes. Somos un pueblo de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Somos el mismo pueblo allá, aquí, en todas partes. Esta es una obra que Dios ha expandido por más de 70 países de este mundo, donde estamos trabajando para la gloria del Señor. Y en cada uno de esos lugares, usted llega, yo llego, ellos vienen acá, nos sentimos como en casa porque somos un solo pueblo, alabamos a ese Dios todopoderoso, tenemos esa palabra viva que nos llena y nos satura, alabado sea el nombre del Señor, servimos a Dios de corazón y en santidad. Qué lindo es Cristo, gloria a Dios para siempre. Bien, pues tengo muchas cosas que contarles también, pero voy a redimir el tiempo, voy a estar acá mañana, también el domingo quiero compartir algunas cosas con ustedes, gloria al Señor. Ustedes saben que hemos estado bastante atareados en este tiempo, tuvimos en una gran convención allá en Colombia, fue una convención gloriosísima, llena de la bendición de Dios, nos llenamos de Dios, fuimos edificados, fuimos bendecidos, fuimos saturados por la palabra y el rocío del Espíritu Santo que nos llenaba cada día en ese lugar. Amén, hermanos. Dios ministró a nuestras vidas, a todo ese pueblo de una forma maravillosa y nos gozamos. Fueron 8 días consecutivos, hermanos. Allí, gloria al Señor, recibiendo, escuchando, compartiendo con los compañeros, con los hermanos. Bueno, fueron días maravillosos, no sentimos el cansancio. Uno dice, uy, 8 días es mucho, 8 días. Hermanos, esos 8 días pasaron así como si no hubiéramos visto. Alabado el nombre del Señor. Es maravilloso. Y fue grande la bendición del Señor. Luego de allí, nosotros nos fuimos a un departamento, el departamento de Risaralda, por allá. Gloria al Señor, entre Caldas y Quindío. Hermanos, qué cosa preciosa eso por allá. Es lindo y hermoso. Esos hermanos son una bendición, hermanos. Tuvimos una campaña con la zona número 12 y el presbiterio de allí, gloria al Señor, y los pastores. Bueno, eso fue una bendición, hermanos. Con qué amor nos recibían esos hermanos, nos atendieron. Y no solo los pastores ni el presbítero, los hermanos de las iglesias querían que estuviéramos en sus casas, atendernos, darnos almuerzo, darnos comida. Hermanos, ese es el amor del Señor. Ese es lo lindo y lo hermoso. Nos gozamos mucho, compartimos, vinimos encantados, enamorados de ese pueblo y llenos de bendición. Dios se glorificó grandemente. Fue una campaña muy gloriosa en un coliseo, hermanos, pero en el día era en la mañana y por la noche. Y en el día la calor era extraordinaria, tremendo, era muy terrible. Y bueno, Dios me fortaleció, me dio su bendición. Y quería compartirles brevemente algunos testimonios maravillosos, hermanos, que Dios hizo allí, alabado el nombre del Señor, con ese pueblo. Fue algo lindo y hermoso, hermanos. Hubieron testimonios hermosos de sanidad, de liberación, gloria a Jesucristo. Mientras orábamos por la multitud desde allí, desde el altar, clamando al Señor y reprendiendo las enfermedades, Dios libertó. Una hermana que no podía caminar de la columna bajo un tratamiento fuerte. Ella unos días antes dijo, yo no voy a tomar más medicina porque voy a la campaña, yo sé que Dios me va a sanar. La llevaron, hermano, la trajeron. Y no podía estar sentada y era de lado. Y cuando se llamó al frente, que la gente pasó al frente y oramos, yo no sabía nada, hermano. Dios la sanó de la columna, quedó libre, completamente sana. Aleluya. Esa hermana caminando, corriendo y de lo más feliz en la iglesia. Cosas que Dios hace, hermanos. Cosas que Dios hace. Aleluya. Dios es grande y maravilloso. Una hermana que tenía un problema de azúcar, de diabetes, Dios la sanó. Un hermano de una vereda que llaman allá de una aldea, muy lejos,
que estaban visitando esa familia se habían entregado, pero no se querían congregar. Y los invitaron a la campaña y vinieron de muy lejos. Y vino, ese hombre pasó al frente. Me cuentan los pastores que después ese hombre desde esa campaña para acá no deja de congregarse. Él cuenta que cuando pasó al frente, aleluya, y se empezó a orar y a reprender, él de repente se le abrió la boca, dice, y algo salió de él y él cayó al piso. Allí, gloria a Dios, nadie lo tocó, nadie lo empujó, nadie hizo nada. Él dice que él cayó al piso, sintió que algo salió de su boca, hermanos, quedó libre y ahora ese hombre es contento y feliz. Dios es poderoso, Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras, Dios obra liberaciones, Dios echa fuera al diablo, Dios expulsa demonios, Dios liberta los corazones. Qué lindo es el Señor. Dios es maravilloso. Amén, hermanos. Y así una serie de testimonios. Gloria al Señor. Yo le decía a mi esposa, oígame, el calor es tan inmenso porque empezábamos temprano y el sol nos daba, hermano, durante el día. En el Coliseo es abierto por arriba y eso era un sol tan fuerte y un calor tan grande. Y yo decía, Señor, dame fortaleza. Yo me sentía con mucha fuerza. Y yo le decía a mi esposa, no sé, pero siento una fortaleza muy grande. Hermanos, y cuando terminamos la campaña el sábado y el domingo fui a predicar a la iglesia del presbítero, y el presbítero me dijo, después de la predicación allí en la iglesia, dijo, pastor, quiero que oigas un testimonio. Y llamó a una hermana anciana, bendito el nombre del Señor. Dijo, quiero que escuches algo. Y ella llegó, hermanos, voy a contar esto para la gloria y la honra de Dios. Amén. Gloria a Dios, con toda la humildad que el Señor, que uno se merece y que debemos ser, pero lo cuento para la gloria de Dios. Y llega la hermana y me dice, hermano, tuve una experiencia muy tremenda el viernes en la noche. El viernes en el día yo me quedé sentada allá mientras se estaba predicando. Yo estaba sentada, pero con mis ojos cerrados porque yo sentía la presencia de Dios. Y yo con mis ojos cerrados empecé a ver el altar. Lo vi a usted en el altar y vi sobre usted una paloma blanca, pero sumisa, como echada allí tranquila. Y yo decía, Dios mío, ¿qué será eso? Yo quiero abrir los ojos. Y ella decía, pero no quería abrirlos, pero no quería hacerlo a la vez. Y de repente estaba en esa lucha, yo abrí los ojos. Dice, y cuando abrí los ojos, no vi ninguna paloma. Vi al lado suyo un personaje de blanco, hermoso, de pie, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando ella me contó eso, yo sentía la presencia de Dios. Y le dije a mi esposa, con razón, que yo me sentía fortalecido, me sentía con fuerza, porque Dios está a nuestro lado, hermanos, para fortalecernos. Eso es, aleluya. Y por eso yo me sentía tan fortalecido, hermanos, en la mañana y por la noche. Y eso era glorioso. Dios nos bendijo. Yo le doy la gloria y la alabanza al Señor, hermanos. Son experiencias hermosísimas y lindas. Que Dios nos ayude. Y esto nos motiva, mis amados compañeros en el Señor, y líderes y hermanos. Esto es una motivación para nosotros a la fidelidad, a la responsabilidad, a la consagración, a la dedicación, a la obediencia, a una entrega mayor al Señor. Amén. Eso es grande. Que Dios nos ayude, mis amados. Bien, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes unos pasajes hermosísimos de la palabra de Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito el nombre de Dios. Quiero que abran la Santa Biblia. Vamos a estar de pies, mis amados. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Póngase de pie. Quiero saludar también a esa hermosa audiencia que tenemos a través de la internet. Gloria al Señor, que nos están viendo en Bonaire, en Curazao, en Aruba, en Colombia, no sé, en Venezuela, en los países donde nos estén viendo. Dios les bendiga grandemente. Les saludamos desde acá, desde esta bella isla de Bonaire. Un saludo desde la iglesia del Movimiento Misionero Mundial para todos ustedes, hermanos, hermanas y amigos que nos sintonizan. Y mantente en sintonía, porque siempre Dios tiene una palabra para todos nosotros. Amén. Gloria al Señor.
capítulo 3 del libro de Génesis. Bendito sea Dios. Maravilloso el nombre del Señor. Capítulo 3 de Génesis, verso 7 en adelante, leemos esta bendita y santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Alabado sea Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Gloria a Dios. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Cuántos alaban al Señor? Padre, gracias te damos por esta palabra. Bendícenos de una manera muy especial. Llena nuestros corazones, Padre, y glorifícate en nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre maravilloso de Cristo. Que tu palabra corra, que llegue a nuestros corazones, que seamos edificados, que seamos bendecidos, Padre, Señor amado, ministrados en esta noche. A través de ella, Dios mío, y por medio de ella nosotros recibamos vida y fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Pero denle un gloria a Dios antes de sentarse. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. He titulado, Gloria al Señor, la enseñanza en esta noche: ¿de quién me oculto y por qué me oculto? Gloria al Señor. ¿De quién me oculto y por qué me oculto? Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Amén, hermanos. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿De quién y por qué? Para mi lady, te bendiga. Bendecido el nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Cristo. Nosotros estamos viviendo, amados hermanos, en un tiempo muy difícil, un tiempo demasiado peligroso. Los tiempos que estamos viviendo nosotros son tiempos peligrosos. Pero son tiempos, gloria al Señor, que donde el Señor nos llama a una reflexión con respecto a nuestra relación con Dios. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vivimos delante del Señor? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos viviendo un periodo terrible de una avalancha de apostasía sobre la iglesia cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Es terrible lo que uno puede ver a través de los medios de comunicación, las barbaridades que se dicen, que se hacen, gloria al Señor, en el nombre de Dios y en nombre del Evangelio, que eso lo que da es tristeza, dolor, aleluya, de ver, alabado sea Cristo, sectores supuestamente evangélicos con unos terribles testimonios que lo que hacen es alejar la gente, aleluya, del camino de la salvación. Gloria a Dios. Todo con algún propósito muy distinto, muy diferente. Y nosotros no podemos en este tiempo callarnos, y tampoco en este tiempo podemos descuidarnos y no podemos entretenernos. Es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de buscar de nosotros, buscar nosotros de Dios, llenarnos nosotros del Señor. Alabado el nombre de Jesucristo. Amén. Estar más cerca del Señor, más cerca de su presencia, más cerca, aleluya, de su corazón. Gloria a Jesucristo. Amén. Tomar la palabra de Dios en serio.
Aleluya. El evangelio no es un relajo, pero el evangelio tampoco no es una religión falsa, no es una religión muerta. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es salvación de Dios, el evangelio es vida y el evangelio es vida eterna. A su nombre. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo. Y mucha gente está siendo arrastrada por esas corrientes, por esas avalanchas terribles, de esas corrientes erradas, heréticas. Bendecido el nombre del Señor, porque mucha gente se confunde. Gloria a Cristo. Es terrible, hermanos, pero nosotros no podemos confundirnos. Nosotros estamos claros en Dios. Hemos tenido una experiencia real y verdadera con el Señor, auténtica, gloria a Jesucristo, de un nuevo nacimiento, aleluya, de haber sido perdonados por el Señor, de un cambio, de una transformación. Alabado sea Cristo, porque el hombre no transforma a nadie, el hombre no cambia a nadie, hermanos, la religión no cambia a nadie, aleluya. Si usted ha cambiado, si yo he cambiado, es porque me cambió Jesucristo, el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Es el único que puede penetrar al corazón, a lo profundo, a lo íntimo de nosotros, aleluya, revolucionar nuestra vida y hacernos ver la realidad y entender nuestra condición, aleluya, y confesar delante de Dios nuestros pecados, nuestros errores y decirle: Señor, aquí estoy, tómame en tus manos, cambia y transforma mi vida, dame una vida nueva, aleluya. Y el Señor cambia y da vida nueva, nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas, aleluya. Eso es lo grande de Dios. Eso es lo grande de Dios. A uno le pregunta a la gente: bueno, ¿y qué fue lo que hicieron contigo? ¿Qué fue lo que hicieron contigo? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué eres otro? ¿Por qué eres otra? Eres diferente. Aleluya. Bueno, lo que pasó con nosotros fue que nos encontramos con el Salvador. Y el que se encuentra con el Salvador, hermanos, o cae a tierra o se levanta y camina. Gloria a Jesucristo. Y el que se encuentra con el Señor tiene una experiencia nueva, poderosa, viva. Gloria al Señor. Qué lindo es Jesús. Amén, mis amados. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Y se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué usted cree? Bendito el nombre de Jesús. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes un profeta que Dios solo envió a predicar a una nación? Dios, un profeta judío, un hebreo, le dijo Dios que fuera y le predicara a una nación. Y le dijo: predicarás a ese pueblo un mensaje que yo te voy a decir. Yo te diré qué es lo que vas a predicar. Vaya allá a esa nación y predícale y diles lo que yo he dicho, que de aquí, ¿a qué? A 40 días, ¿qué va a pasar? Dios va a destruir esta ciudad, esta nación. Gloria al Señor. Los ninivitas, ¿verdad? Nínive va a ser destruida. El profeta no quiso obedecer, porque era un mensaje muy fuerte, porque era un mensaje muy terrible. Lo mismo que le pasó al profeta Ezequiel y lo mismo que le pasó a Jeremías. Ezequiel, cuando Dios lo llamaba allá, gloria al Señor, en la cautividad en Babilonia, él no quería, y Dios le daba el mensaje y le daba la palabra, le daba la profecía, y él no quería. Alabado sea Dios, porque cuando él dice que él veía un librito por ambos lados escrito con endechas, con muchas endechas, y dijo: no, yo no voy a predicar eso, yo no puedo hablar de eso, me va a matar la gente, van a acabar conmigo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios no nos manda
manda a predicar agüitas de agua, de leche con azúcar. Dios nos manda a predicar el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje que da vida. Y dice que Dios le hizo comer el libro, porque él no lo quería comer. Dice, Dios me hizo comer el libro y amargó mi vientre por el mensaje que traía. Y Dios le dijo, no tengas miedo, ve y predique. Yo no lo estoy enviando a un pueblo de lengua difícil, es al pueblo hebreo. Ve, ok, son pueblos rebeldes. Y dice, va a vivir como entre escorpiones y serpientes, pero ve y predica. Y ellos verán qué van a hacer. Dijo, o escuchen o dejen de escuchar. Un día tendrán que decir, aquí estuvo un profeta llamado Ezequiel hablándonos estas verdades. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Y Jeremías también. Jeremías dijo, yo no voy a predicar más. ¿Qué va? La gente me apedrea, la gente me insulta, la gente se pone brava conmigo. Aleluya, no predico más. Y se sentó. Gloria a Jesús. Y Dios lo siguió, hermanos. Y el hombre no soportaba hasta que el hombre dijo, ya no puedo más. Me quemo por dentro, dice Jeremías, me quemo por dentro. Eres más fuerte que yo, me has vencido. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, qué maravilla es cuando el Señor quiere que se predique la palabra poderosa, la palabra santa, la palabra divina. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Y Jonás dijo que no iba. Y dijo, me voy de aquí, lejos de la presencia de Jehová. Que esos son los errores que nosotros cometemos cuando no entendemos bien las cosas. ¿Habrá alguien que se esconda de la presencia de Dios? Que se aleje de la presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Nos podrá ocultar una mata de jardín a nosotros de la presencia de Dios? Unas ramas de higuera nos podrán esconder, podrán cubrir la desnudez. Cuando habla allí de desnudez, está hablando del pecado, de la desobediencia que ellos cometieron. Por eso se encontraban en esas condiciones. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! Ocultar significa cubrir, esconder. Gloria al Señor. Y eso era lo que ellos querían ocultar. Gloria a Dios. ¿Cubrir qué? La desobediencia. Cubrir. Gloria al Señor, la desobediencia, ocultar la desobediencia. Bendecido sea Dios. Ellos tenían un privilegio tan grande, tan precioso, hermanos. Gloria a Dios, allá en el huerto del Edén. Aleluya. De que Dios todas las mañanas, Él descendía al huerto a comulgar con ellos. Todas las mañanas. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, qué cosa más maravillosa. Eso es lo que hace Dios en nuestros cultos. Eso es lo que hace Dios en la congregación. Eso es lo que hace Dios en la iglesia. Dios está allí. Dios viene a comulgar con nosotros. Usted no lo ve, pero Él está allí. La Biblia dice que Él se pasea en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Él está allí para inspirarnos, para hablarnos por la palabra, para corregirnos, aleluya, para redarguir nuestras vidas, para hacernos ver nuestros errores y nuestro pecado. Él está allí, el Espíritu Santo, para convencernos a recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Aleluya. Gloria a Dios. Oculto significa escondido. ¿Por qué se esconde o oculta una persona? ¿Por qué? ¿Por qué se esconde o oculta una persona? ¿Qué oculta una persona y por qué una persona oculta lo que hace? Gloria al Señor. Ocultar es la primera reacción o actitud del ser humano cuando falla. O cuando comete una falta, es decir, cuando peca. Ocultar es la primera reacción. Gloria al Señor. El que hace lo malo, la primera reacción es esconder la mano. Como dice, tiran la piedra y esconden la mano. Gloria al nombre del Señor. Amén.
Y eso es lo que hace el ser humano delante de Dios. Eso es lo que hace el ser humano delante de Dios y delante de las personas. Gloria al Señor. Lanzar la piedra y esconder la mano. Yo no fui. Alabado el nombre del Señor. Yo no hice nada. Alabanzas a Jesucristo. Delante del Señor uno no puede esconder la mano. Delante del Señor uno no puede esconderse nunca jamás, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor para siempre? Así que eso es, gloria al Señor, la primera reacción o la actitud del ser humano, gloria al Señor, cuando falla o comete una falta, o sea, peca. Eso es parte del carácter o conducta humana de nosotros, los seres humanos. Ese es un error de nosotros los humanos. Porque por la razón siguiente, nada se oculta de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, nada se oculta de Dios. Es un error tratar de ocultarse y de esconderse. Uno puede esconder algo por un tiempo, por una temporada. Sí, usted puede esconder, yo puedo esconder algo, pero eso no va a quedar oculto todo el tiempo, hermanos míos. Eso es como el que mata a alguien o alguien que se muere, hermanos, murió y se acabó y nadie sabe. No, hermanos, llega un momento que ese cuerpo empieza, aleluya, a descomponerse y entonces a despedir un mal olor y todo el mundo va a sentirlo y va a buscarlo a ver qué es lo que hay por ahí. Ahí hay algo que está muerto. El pecado hiede en la presencia de Dios. El pecado huele mal en la presencia de Dios. Aleluya. Y eso sale a la luz porque Dios todo lo saca a la luz. Hay algo lindo que manifiesta esto y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Aleluya. La gente que ama al mundo hace todo, gloria al Señor, lo que puede y quiere. Gloria al Señor, engaña, miente y se disfraza, pero la luz lo alcanza. Amén, hermanos. Gloria a Jesucristo. Lo encubierto o escondido lo ve Dios. ¿Cuántos creen que Dios lo ve? Alguien dijo, Dios descubre todo. Alguien dijo eso. Alguien dijo eso. Dios descubre todo. Pero no es así. No. Dios no descubre nada. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque a Dios nada se le encubre. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios no anda hurgando por ahí a ver qué encuentra, qué descubre. No, hermanos, aleluya. Dios no tiene que estar descubriendo y hurgando por ahí debajo de las hojas y de los cajones y de la ropa y de lo que sea, a ver qué ve. Aleluya, no. Dios lo está viendo todo. Dios lo está mirando todo. Dios está allí. Dios lo sabe todo. Aleluya. Todo lo que se hace, aún lo que se habla, gloria a Dios, no ha salido la palabra de la boca cuando ya Dios la entiende. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Cristo, al Espíritu Santo? Eso es lo grande de Dios. Esos son los atributos del Señor. Son atributos del Señor. Gloria a Jesucristo. Y le voy a dar un par de versículos para que vea lo grande de esto, mis amados hermanos. Jeremías capítulo 23. Vamos por favor allá un momento. Bendecido sea el nombre de Dios. Hay dos pasajes aquí, entre otros que podíamos buscar, podíamos ver, pero aquí hay dos pasajes muy tremendos que nos enseñan mucho a nosotros. Capítulo 23, amados hermanos, del profeta Jeremías. Dice en el capítulo 23, versos 23 y 24, dice la palabra: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. Oiga bien la pregunta que hace. ¿Acaso
Yo para saber las cosas y entender las cosas tengo que estar allí nada más, y si yo no estoy allí ya no sé nada. ¿Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios de muy lejos? Gloria al Señor. Entonces dice el verso 24, bendecido el nombre del Señor. Dice: si ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea que nadie puede esconderse. Nadie. Amén. Si usted lee el capítulo 16 de Jeremías, bendito el nombre de Dios, verso 17, mira lo precioso que dice aquí. Jeremías 16, 17 dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos. Jeremías 16, 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. No hay nada que se esconda del Señor. Uno tiene que luchar por esto como seres humanos que somos. Amén. Porque en los seres humanos hay muchas tendencias. Hay muchas tendencias. A veces también está la tendencia de olvidarse, de olvidar, de hacer las cosas sin pensarlas. Gloria al Señor. De olvidar el pasado cercano. Alabado sea el nombre de Cristo. De olvidar un consejo, de olvidar una palabra, de olvidar una corrección, de olvidar muchas cosas. Gloria a Jesucristo. Hay otras tendencias de seguir otras cosas. Alabado el nombre del Señor. Bendecido el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Está la tendencia de olvidarse, gloria al Señor, de que Dios nos dice que sus ojos están abiertos sobre los justos, aleluya, y sus oídos atentos al clamor de ellos, de que el Señor nos tiene en la palma de su mano, aleluya. Tenemos la tendencia de olvidar que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que el Señor tiene esos atributos de estar en todos los lugares al mismo tiempo, y que el Señor tiene el atributo de saberlo todo, todo, todo. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Cristo vive. Qué lindo es el Señor, amados. Qué linda es la palabra de Dios. Aleluya. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Bendecido sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Por qué se esconde el ser humano? Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. ¿Por qué se esconde el ser humano? Oh, reciba Dios toda la gloria y toda la alabanza. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Verso 19 del capítulo 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Oiga bien, gloria al Señor. ¿Por qué se esconde el ser humano cuando falta? El que hace lo malo, ¿por qué se esconde? Dice, gloria al Señor, ¿por qué se esconden? No vienen a la luz, no vienen, gloria al Señor. Alabanzas a Jesucristo. Dice que porque las obras son malas. Dice el 20, porque todo aquel que hace ¿qué? Lo malo, aborrece ¿qué cosa? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Allá al comienzo dijimos que ellos se escondieron de la presencia de Dios, y les pregunté, ¿usted cree que se escondieron de la presencia de Dios? ¿Por qué se escondió Adán? ¿Por qué se escondió Eva? ¿Por qué se escondieron? Porque sus obras fueron malas, porque hicieron mal, porque desobedecieron a Dios, porque ellos sabían que pecaron delante de Dios, perdieron la gracia, cayeron de la gracia. Ellos estaban revestidos de la gracia de Dios y nunca ellos se habían dado cuenta que estaban desnudos, porque estaban vestidos de gracia. Pero cuando pecaron, perdieron
perdieron la gracia y se vieron en esas condiciones, sintieron vergüenza y se dieron cuenta que estaban mal y se escondieron, aleluya, para no salir a la luz, porque en la luz las obras malas son descubiertas. A su nombre, aleluya. Por eso se esconde el hombre, por eso nos escondemos. Dios tenga misericordia. Bendito el nombre del Señor. Esa es una de las razones. El verso 21 dice: alabado sea Cristo Jesús. Mas el que practica la verdad, mas el que hace el bien, mas el que obedece y se somete a Dios, mas el que busca de Dios y se consagra, mas el que se santifica. Estoy, gloria al Señor, interpretando esto. Dice: mas el que practica la verdad viene ¿a dónde? Viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras no son malas, que sus obras no son pecado, que sus obras son hechas en Dios. Esa es la diferencia entre el que hace lo malo y el que hace el bien. Esa es la diferencia. El que hace el bien, aleluya, está en la presencia de Dios. El que hace el bien está en el altar de Dios. El que hace el bien está en la oración. El que hace el bien está en la palabra, está trabajando, está hablando de Cristo, aleluya, está glorificando al Señor. No siente vergüenza, no siente miedo. Y el que haga el mal y quiera hacer eso mismo es porque no siente nada. Está completamente apagado, frío, aleluya, y fuera de orden, aleluya. Pero Dios sacará a la luz todo lo que haya. ¿Cuántos alaban al Señor? La gente se oculta, la gente comete pecado y se oculta y se esconde. ¿Cuántos altares, gloria al Señor, no son, aleluya, frecuentados por personas que no viven en condiciones para Dios, que no viven como debe ser, ocultando una vida, escondiendo una vida de pecado, de desobediencia, de maldad, pero están en el altar? Usted los ve presidiendo, los ve dirigiendo, como si nada ha pasado, como dice el proverbista, como aquella mujer que va y comete el adulterio y después se lava la cara y sale y dice: nada ha pasado. Gloria al Señor para siempre. Pero no solamente la mujer, el hombre también comete su pecado, se lava la cara y sale y dice: no ha pasado nada. Gloria al Señor. Pero llega el momento cuando Dios los coge y los pone donde deben de estar. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque de Dios no se burla nadie, y de las cosas de Dios nadie. Ni pastor, ni presbítero, ni supervisor, ni oficial, ni nadie. Nosotros todos tenemos que rendirnos al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? El que hace lo malo es enemigo de la luz, no ama la luz, no le gusta la luz. La luz es Cristo, pero la luz es la palabra. Gloria al Señor. Y alguien que no ama la palabra, dice la Biblia, que tampoco ama a Dios, dice en San Juan 14:23. Gloria a Dios. ¿De qué se escondieron? ¿De quién se escondieron? Alabado sea Dios. De Dios supuestamente se escondieron. Bendecido el nombre de Cristo. Supuestamente se escondieron de Dios. Gloria al Señor para siempre. Es tremendo esto, hermanos. Cuando uno no entiende bien esto, hermanos, cuando uno no entiende bien estas cosas, uno no siente remordimiento, no siente temor, no siente nada. Y uno puede practicar cosas, decir cosas, andar en cosas, en malos pasos, y no siente nada. Gloria a Dios. Obviamente no ha habido una experiencia en uno con Dios. Y entonces allí uno comete muchas cosas. Y uno cree, Israel pensaba que Dios no sabía, que Dios no entendía, que Dios no lo veía. Y así piensa mucha gente. Dios nos ayude. Dios nos ayude a todos. Dios nos dé la mano a todos. Dios nos cuide a todos.
Dios nos dé de gracia y sabiduría a todos. Dios nos ayude a entender esas verdades y Dios nos ayude a sentir en el corazón ese apego por Dios, ese apego por la palabra, ese apego por la oración, ese apego por las cosas del Señor. Dios nos ayude a sentir ese amor y ese deseo por esa palabra, pero más que eso, ese deseo de estar con Él en gloria un día. Nos ayude a sentir eso, nos ayude a entender que si fracasamos nos perdemos, que si dejamos de buscarlo y nos metemos en el mundo nos perdemos, el enemigo nos destruye. Gloria al Señor. Ayúdanos, Dios, a entender estas cosas. Alabado el nombre del Señor. No podemos engañar a Dios, no podemos engañar, aleluya, al Señor. No podemos, gloria a Cristo, ocultar y esconder las cosas. Dios nos está viendo, Dios me está mirando, Dios nos está observando, Dios sabe. Y va a llegar un momento, si no confesamos, si no hablamos, si no, aleluya, manifestamos la cosa, cuando Dios nos tomará y nos pone aquí y dice: aquí está. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nos ayude, hermanos. A su nombre. ¿Por qué se escondieron? Por su pecado. Habían pecado. Estaban en pecado. Gloria al Señor. Hermanos, ¿será que en nuestro tiempo puede suceder lo mismo? ¿Habrán personas que se oculten y pretendan ocultar el pecado? Gloria al Señor. ¿En nuestro tiempo? Sí, hermanos. Sí lo hay, y muchos. Ay, que Dios nos ayude. Eso es tremendo. Todo eso es golpes y golpes y golpes. Bendito el nombre de Dios. La iglesia sufre, la iglesia de Cristo universal en general, la presencia de Dios. Y más en el tiempo que estamos viviendo, porque estamos viviendo esa apostasía. Esa es el antesala, hermanos, para entrar el anticristo, para que llegue el anticristo, el hijo de pecado, gloria al Señor, y entonces venga la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, el Señor va a levantar su iglesia, nos va a levantar a todos los que estemos viviendo en santidad, en pureza, en obediencia, los que estemos consagrándonos, los que veamos lo que pasa allá, que no es bueno y lo rechazamos. Nosotros ponemos nuestra mirada hacia el frente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sostenido como viendo al invisible. No importa lo que suceda allá, lo que pase allá, lo que hagan allá, lo que digan allá. Nosotros lo que nos importa es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es lo que nos espera en la eternidad. A su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Esto es una batalla, esto es una lucha, esto hay que pelearla, esto, aleluya, hay que seguir adelante. En el nombre del Señor. Alabanzas a Jesucristo. Nosotros tenemos muchas cosas que atacan a uno. Las enfermedades, las necesidades económicas. Gloria al Señor. Los ataques del diablo. Tantas cosas que se levantan contra el creyente. Gloria a Dios para siempre. Para tratar de trastornarle la fe, de confundirle, de desanimarle, de desalentarle y hacerlo caer y de hacerlo desalentar. Cuántas veces uno mismo, gloria a Dios, no sirve de tropiezo para un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia. Hay gente que a veces se va porque alguien en la iglesia ha sido tropiezo para él, para ella. Alabado sea el nombre de Jesucristo. No diga amén, pero es la verdad. Amén, eso sucede. Eso pasa. Y ese hermano se desalienta y se desanima y después para que vuelva cuesta, hermanos, cuesta. Pero nosotros no podemos prestarle atención, hermanos, a eso. Que alguien le puso el pie para ver si usted
trastabilla por allí, no importa, siga adelante. Aunque caiga de rodillas, levántese de nuevo. No mire para atrás, no mire para el lado. Mira a Cristo, aleluya. Si alguien no está interesado en tu felicidad, en tu gozo, en la eternidad, en que usted sea fiel, no importa. A usted lo que le interesa es el Señor. El Señor sí le interesa que usted sea fiel, que usted sea firme, que usted pelee la batalla. Mira al Señor, aleluya, y mantente firme. Agárrate de Él, de la palabra viva. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Todo eso hay en la vida. ¿Cuántas veces la misma familia no sirven de tropiezo para uno? La misma familia, alguien de la misma familia. Oígame, mi hermano, la misma familia. Gloria al Señor. Aleluya. Le sirven de tropiezo a usted, a mí. Gloria a Jesús. Porque el enemigo, que Dios reprenda a Satanás y todos sus demonios, él no te va a entrar a ti de frente. Y oiga bien, quiero que sepa una cosa. El diablo no es ese que pintan por ahí con unos cuernos grandes así, con una lengua así de larga y una cola así como un tigre y todo eso. Ese no es el diablo. Y con unas pezuñas de buey allí. No, hermano. El diablo no se presenta así. Usted está esperando verlo por ahí echando candela. Ponte a creer eso, nunca lo vas a ver. Pero él te está destruyendo por otro lado, por donde usted menos te imaginas. Bendito el nombre del Señor. A veces el mismo hijo tuyo, la misma hija, tu misma esposa, tu mismo esposo, tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, alabado el nombre del Señor. De alguna manera él busca a alguien para que sea un tropiezo para ti, un problema para ti. Alabado el nombre del Señor. Un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, cualquier cosa usa, pero él tiene que, el que se deje usar y se ponga del bando de él, el diablo lo va a usar para hacerle daño a otro, a otra. Alabado el nombre de Jesucristo. Por eso hay que estar atentos a eso, aleluya, y no dejarnos envolver. Alabado sea Cristo y seguir adelante. A su nombre. Él busca muchas formas. Gloria a Dios. Pero mientras nosotros nos mantengamos fieles y firmes, hermanos, gloria al Señor, y transparentes, oiga bien lo que pasa. Dios pelea por nosotros y Dios nos guarda. Hay dos puntos en la Biblia, hay muchos entre otros, donde habla del escudo, que me encanta a mí tocar ese punto, porque eso me habla a mi vida. En el libro de Efesios capítulo 6 habla del escudo de la fe, ¿verdad que sí, hermanos? Para el guerrero, nosotros somos guerreros de Dios, guerreros de Jesucristo, que estamos peleando una batalla, somos un ejército y tenemos una batalla por delante, un ejército terrible por delante, no lo vemos, pero allí está el diablo con sus demonios. Ahí mismo en ese capítulo 6 habla de gobernadores, de potestades, de principados, de tantas cosas terribles. Y dice que el soldado de Cristo con su armadura puesta, dice que tiene el escudo en esta mano. Y aquí tiene el arma. Gloria a Dios. Ese escudo te protege tu pecho. Gloria a Cristo. Te protege. Alabado sea Dios. Para usted defenderse cuando viene el enemigo y tira la lanza, tira la flecha, usted la recibe con eso. Alabado sea Dios. Pero cuando lo rodean los enemigos, usted tiene que pelear y dar vuelta para acá y dar vuelta para allá, y tu espalda y tus costados, gloria al Señor. Usted se defiende por acá y de los que están aquí atrás y de los que están a tu costado. Alabado sea Cristo. Tiene que ser un buen soldado, tiene que tener mucho reflejo, tiene que moverse muy bien, tiene que saber pelear esa batalla para proteger su cuerpo, aleluya, de las lanzas, de los dardos de fuego del diablo. Pero aleluya, en el capítulo 3 de los Salmos
verso 3, dice la Biblia que Jehová es mi escudo, ese escudo alrededor mío. Jehová nos tiene protegidos, nos tiene rodeados. Aleluya. El diablo tira lanzas, tira flechas, tira todo, aunque le tire por la espalda, le tire por los costados, pero si estás en Dios, estás protegido por Dios. Allí está el escudo de Jehová que te protege, que te libra, que te guarda, que te defiende. Alabado sea el Dios de la gloria. No le abra puertas al diablo. No le abra ventanas al diablo. No dialogues con Satanás. No le abra puertas al mundo, porque te va a destruir. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Qué lindo es el Señor. Oh, gloria a Jesús. Alabanzas a Jesucristo. No podemos engañar a nadie. No, ¿a quién engañamos? ¿Qué podemos esconder de Dios? No, que Dios no lo sepa. En el Salmo 69, verso 5 dice la Biblia: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Eso dice el Salmo 69 y 5. Gloria a Dios. Oiga bien, dice: Dios, tú conoces mi insensatez, mi torpeza. Aleluya. Y mis pecados no te son ocultos. Primera de Corintios 14, 25 dice: lo oculto de su corazón se hará manifiesto. Terrible esto, hermanos. Todo está al descubierto, desnudo delante de Dios. Dios lo está viendo. No importa dónde se hagan las cosas y cómo se hagan. Gloria a Jesús. Marcos 4, 22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Jesús. Y Lucas 8, 17 y 12, 2 dicen: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser, gloria al Señor, de salir a la luz. Porque nada hay encubierto, dice el capítulo 12, verso 2, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto, hermano, es tremendo. Y estamos en tiempos de esa apostasía tan terrible que está atacando a la iglesia, atacándonos en todo. Gloria a Dios, desvaneciendo la fe de muchos, la consagración de muchos, la santidad de muchos, y muchos están, gloria al Señor, convergiendo hacia el mundo, hacia las corrientes del mundo, hacia las corrientes del pecado, hacia esas músicas mundanas, terribles, sensuales, pecaminosas, aleluya, que no agradan a Dios, y muchas cosas tremendas. Hay mucho falso maestro que tergiversando la palabra de Dios, gloria al Señor, para siempre, contradiciendo las enseñanzas de la Biblia. Alabado el nombre de Jesucristo. Supuestos profetas y supuestamente, aleluya, enviados por Dios, pero que nunca Dios los ha conocido ni los conocerá. Gloria a Dios, con mensajes engañosos, mentirosos. Alabado sea el Señor, confundiendo a la gente con cosas terribles. Hoy día estamos viendo cosas tremendas. Por la televisión hay unos cuantos predicadores que son unos, aleluya, unos falsos mentirosos. Hay uno de ellos ahora enseñando, hermanos míos, que Jesús, hablando de cuando el Señor Jesús sanó al ciego Bartimeo, que escupió en tierra y hizo lodo y le untó en los ojos y le dijo: ve al estanque de Siloé, lávate. Y el hombre fue, se lavó y vino viendo. Dios pudo haberlo hecho sin necesidad de eso, es verdad. Y ese predicador que se da gran cosa, hoy dice que Jesús es sucio, que Jesús era un sucio. Hermanos, ese es un charlatán y mentiroso predicando. Y cómo la gente ve a ese Cas Luna, mentiroso, engañador, falso profeta. Alabado el nombre del Señor. Gente sin respeto, alabado sea Dios. Todos esos mentirosos los hay hoy, pero ¿qué es lo que buscan? Ellos no buscan
buscan que usted vaya al cielo, que usted se consagre, que usted se dedique. Ellos lo que buscan, ellos hacen un show. ¿Para qué? Para buscar otras cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y el otro amigo de él, el abandonado ese, está ahora predicando y diciendo que él tiene la saliva consagrada, la saliva santa, la saliva de gracia, y manda a pasar a todo el mundo acá y le dice: mírenme, y empiezan y a escupirle la cara, los ojos, la boca. Hermanos, eso es diabólico, mentirosos, engañadores, falsos. Alabado sea Dios. Pero la gente lo sigue. Nosotros vamos a seguir predicando santidad, predicando obediencia, predicando el evangelio verdadero de Dios. Aleluya. Contra el pecado, contra el adulterio, contra la fornicación, contra la drogadicción, contra el alcoholismo, contra la mentira, el engaño y todo lo que no agrada al Señor, contra la idolatría, contra la brujería y la hechicería. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no tenemos que escupir a nadie, y no tenemos que escupir a nadie. El Señor Dios Todopoderoso rompe cadenas, rompe ataduras, libera las almas, obra maravillas a su nombre. Aleluya. Y ustedes vieran el montón de cosas tan terribles que están enseñando esas gentes. Eso es cosas terribles, hermano. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que está poniendo esto bueno. Porque eso nos está diciendo que la venida del Señor está a las puertas. Gloria a Dios. Eso dijo el Señor, que iba a venir. Eso es profético, que iba a suceder, que eso iba a acontecer. Y dijo: esos serán principios de dolores. Gloria al Señor. Y eso se está viendo. Amén, hermanos. Aleluya. El que no se prepare ahora, el que no se ponga en las manos de Dios ahora, está corriendo grandes riesgos, grandes peligros, porque de un momento a otro sonará la trompeta y la voz de arcángel, la voz de mando, llamando a la iglesia que suba. Aleluya. El que no esté preparado se va a quedar. Eso es bíblico, eso es profético, eso está en la palabra. Aleluya. Pero Dios nos ayude para que todos nos pongamos en las manos del Señor, nos consagremos, nos dediquemos a Dios, salgamos detrás de los arbustos, salgamos de detrás de las matas, de detrás de los árboles, nos quitemos ese delantal de hojas, aleluya, y nos vistamos con la gracia, con el poder, con la sangre de Cristo, la bendición de Dios, con la santidad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Cuántos quieren esa santidad de Dios? Póngase de pie en esta hora. Oh, aleluya. Ponte de pie en esta hora, hermano y hermana. Alaba a Dios, adore al Señor, bendiga al Señor, dele gloria, dele alabanza al Padre, dele alabanza al Hijo, al Espíritu Santo. Oh, adórelo en esta noche. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Poder en su palabra. Poder en la palabra del Señor. En la presencia del Señor. Poder para sanar. Poder para libertar. Poder para salvar. Poder para hacer nuevas criaturas. Poder para cambiar la vida del hombre y de la mujer. Poder para libertar el alma y el espíritu. La mente de la esclavitud del pecado y del mundo. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesucristo. Oh, Santo de Israel. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo quiero en esta noche hacer un llamado. Si hay algún visitante entre nosotros, alguien que nos esté visitando, un amigo, una amiga, un caballero, una dama, un joven, Cristo te ama. Él murió por ti en el Calvario. Él dio su vida por ti, derramó su sangre para que usted tenga la oportunidad de escapar, aleluya, y de tener una experiencia real y verdadera con Dios y prepararse para la eternidad. Este es un momento lindo y hermoso. Si usted está aquí en esta noche, amigo y amiga, y quiere aceptar a Cristo como el Salvador de su alma,
Yo le invito allí donde está. Le invito en esta noche. Cristo te ama. Cristo quiere salvar tu alma, perdonar tus pecados. Si usted quiere hacerlo en esta noche, allí donde está, levante su mano en señal que acepta, que recibe al Señor como tu Salvador. Si hay alguien que quiera hacerlo en esta noche, alabado el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. ¿Hay alguien, hay algún amigo, alguna amiga que quiera hacerlo? Levante su mano y vamos a orar por ti. Le vamos a guiar en una palabra de oración. Alabanzas a Jesucristo. Cristo murió por usted y resucitó para orar y rogar por ti. Aleluya. Si hay alguien en esta noche, yo le invito, pase aquí al frente. Yo voy a orar por usted en esta noche. ¿Hay alguien entre nosotros, algún amigo, alguna amiga que todavía no ha aceptado a Jesús? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo. Bien, mis amados, sigamos adelante, bendecido el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración en esta noche por sanidad, por liberación, por bendición. Aquí hay una petición de oración. Aleluya, por sanidad y fortaleza. Gloria a Dios. Yo quiero pedirle a esa persona, aleluya, Daniel se llama, pase al frente. Y usted, todo el que quiera la oración, pase al frente. Vamos a hacer una oración colectiva por ustedes, por fortaleza, por sanidad, hermanos. Dios fortalece, Dios sana, Dios hace milagros, Dios rompe esas cadenas, Dios se glorifica, Dios echa fuera tumores, Dios expulsa cánceres, Dios expulsa cosas del SIDA, enfermedades incurables y duraderas. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Alabanzas a Jesucristo. Solo crea usted, solo lo que tienes que creer, créalo, confiéselo. Aleluya, usted lo que tiene es que confesarlo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. En esta noche el Señor va a tocar tu vida, tu corazón, va a tocar tu cuerpo. Alabado sea Cristo. Y usted va a recibir sanidad en el nombre de Jesús, porque no hay nada imposible, nada